Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Solís Vega Ángel Eduardo. En este caso vamos a hablar sobre la actividad 1 para la unidad 5, la última unidad en cuestión de esta materia que se llama estadística inferencial. Entonces, una pequeña introducción. Es un trabajo de ejercicio educativo con la finalidad de obtener el conocimiento sobre esta materia y las habilidades necesarias para poder aprobar de manera correcta, poniendo en práctica la aplicación o herramienta de Minitab y poder conocer sus diversas técnicas o herramientas que nos ofrece esta aplicación, ¿no? Para cualquier estudio estadístico que podamos necesitar, ya sea con fines educativos o de práctica para la escuela, para poder acreditar alguna actividad que nos ponga el profe. Y claro, en mi parte personal, pues también para aprenderlo en el campo laboral, ¿no? Debido a que esta es una herramienta muy, ¿cómo se puede decir? Es muy amigable a la hora de que uno muestra datos dependiendo del área donde te muestres, pero por lo regular como parte de ingenieros sí es muy fácil poder interpretar o mostrar datos, ¿no? Obtenidos dependiendo de algún tipo de estudio o alguna muestreo que tenga sobre las inspecciones. Entonces, sí es importante, ¿no? Entonces, capítulo 10, en este caso es correlación y regresión. Y vamos a ver unas pequeñas definiciones y terminologías que tenemos respecto a este capítulo. Correlación. Dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal, denominada como R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados. En este caso sería X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que estuvo desde 1857 hasta 1936, quien lo desarrolló originalmente. Entonces, vamos a entender que esta parte lo desarrolló Carl Pearson, que estuvo vivo desde 1857 hasta 1936. Él fue el fundador o el originario de este término, ¿no? Nos dice que algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Tenemos cinco propiedades. Vamos por el primero, que nos dice que el valor de R siempre está entre -1 y 1. Es decir, que -1 es menor o igual a R y R es menor o igual a 1, ¿no? ¿Qué podemos entender por esto? Que si nosotros tenemos un valor de R que sea 1.001, estamos fuera. Quiere decir que esto está mal o no cumple con la correlación que debe tener este trabajo, ¿no? Igual, si lo vemos como que sería el -1.001, es igual, sigue estando mal. Acuérdense que aquí tenemos solamente -1 a 1. Ese sería nuestro rango que nosotros tenemos manejando. Entonces dice que para el punto 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a escala diferente. Ok, nos dice que esta R nunca va a cambiar si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a escala diferente. Esta siempre se mantiene igual. No va a tener variación, no va a sufrir ningún cambio. Dice, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X e Y y el valor de R no sufrirá ningún cambio. Ok, esto en un siguiente ejercicio lo vamos a ver. No vamos a mostrar ninguna diferencia si tú tomas un dato de tu de tu columna 1 a 2. Si tú tomas para X en la columna 1
o la 2, no te va a afectar si tú tomas de este lado la contraria, ¿no? O sea, al final de cuentas los datos los vas a tener, no vas a sufrir ninguna anomalía o ningún error al momento de seleccionar la X o Y. Entonces, el punto número 4 nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Ok, esto es muy sencillo. La R solamente nos va a medir la fuerza de relación lineal, no otra, no ninguna relación que se asemeje, no, solamente va a ser la relación lineal. Ok. Para el punto 5 nos dice que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. ¿Okay? Y nos dice que los errores más comunes en las correlaciones son los tres siguientes. Número 1, tenemos que un error común es concluir que la correlación implica una casualidad. Entonces, todos los errores que nosotros tengamos aquí, o la correlación, nosotros estaríamos mal si determinamos que es por casualidad. Nada es aquí por casualidad, o por lo menos en la parte de estadística no lo es. Todo siempre va a llevar si tiene una correlación, o pues así que por el nombre de la estadística lo dice. Estadísticamente nosotros podemos determinar si algo puede tener una relación con algo, ¿no? Un dato puede ser, no sé, correspondiente a X. Entonces, todo eso lo vemos a base de estadística, no es que sea por casualidad, no, siempre va a ser por la parte de estadística. Otro error dice que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Ok, aquí nosotros no podemos basarnos en un promedio, ¿no? Siempre es tener los datos reales. Si yo tengo un promedio de, no sé, en mi caso yo trabajo con muestras, un muestreo de piezas para, para una aprobación, yo no puedo basarme y decirme, ¿sabes qué? Este es el promedio que me dio las 30 piezas que yo medí. Una cosa es que tú muestres tu desviación o tu valor promedio donde está tu medida, pero no puedes tener una correlación con dar un promedio, ¿no? Tendrás que ver dato por dato y ver qué es lo que lo relaciona o qué tan alejados están unos de otros, ¿no? Ok, este sería nuestro segundo error. Y el tercero nos dice que implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, puede existir una correlación no lineal. Entonces, nos vamos al ejemplo que tenemos aquí. Este ejemplo es del tamaño del cerebro e inteligencia. Nos dice lo siguiente. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI o coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de STAB, Lip and Brainside, Headside and Intelligence Quoting in Monozygotic Twins, de tramo. Ok, volumen de 50, número 5. Y nos hace dos preguntas. La primera nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Recuerden que el CI es el coeficiente intelectual. Y la segunda nos dice que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y nos arroja estos datos que tenemos aquí. ¿Ok? Para este ejemplo, el profe nos manejó unos datos. Yo ya lo tengo descargado aquí. Entonces, tenemos una muestra de 10 datos, ¿no? Aquí tenemos los 10 datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y los otros 10 datos para el coeficiente intelectual, que sería CI. Entonces, aquí aplicaremos tres herramientas, ¿no? Vamos con la primera, vamos a darle en estadística básica y nos llevamos a la parte que está aquí, correlación. Si podemos notar, aquí tenemos un menos 1 escala a 1, ¿ok?
que nos dice medir la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Le damos clic aquí. Y aquí eso fue lo que mencionamos hace rato en las propiedades del coeficiente de correlación lineal. Si nos vamos al punto 3, nos dice que el valor no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambio de todos los valores de X y el valor de R no sufrirá ningún cambio. ¿Ok? Entonces aquí no importa cuál tomemos primero. Podemos tomar el del tamaño del cerebro o el coeficiente intelectual. Cualquiera de los dos no tendremos ningún problema por tomar uno por uno, ¿no? Entonces seleccionamos el que sea, seleccionamos los dos datos y tenemos dos métodos: método de correlación de Pearson y método de correlación de RHO de Spearman. Nosotros tomaremos el de correlación de Pearson, ¿ok? Y presentaremos los valores de P, que P sería nuestro valor para la hipótesis. Damos en aceptar y aquí lo tenemos, ¿no? Nos dice que la correlación de Pearson viene siendo 0.179 o 0.18 si lo queremos redondear a solamente dos decimales. Y para nuestro valor de P tenemos 0.60. Este valor de P viene siendo lo de nuestra hipótesis, ¿no? Pero haremos una gráfica. Vamos a darle en estadística básica y aquí nos iremos a ok, sería en gráfica de dispersión y seleccionaremos la que dice de con regresión. Y aquí tenemos que nosotros queremos en las X ponemos el tamaño del cerebro y como variable Y queremos saber el coeficiente intelectual dependiendo del tamaño. Ok, tiene datos, aquí va bien, escala está bien, etiquetas y aquí todo está bien. Vamos a aceptar y aquí tenemos, ¿no? Entonces, si podemos ver aquí, no existe una correlación o una relación entre esta parte, ¿no? Esta línea de aquí vemos cómo están alejados los puntos en sí de nuestra línea central, ¿verdad? Entonces, para verlo un poco más pues, entendible, haremos con la ayuda del asistente. Damos aquí, vamos en este, ok, ahora en este, asistente de capacidad, tampoco, de regresión simple, tenemos tan. Ok, haremos más grande aquí para poderlo ver de la siguiente manera. Entonces, si se dan cuenta, esta misma gráfica fue la que hicimos anteriormente, solamente que en esta utilizamos la función de asistente virtual para que nos dé el informe más resumido, ¿no? Entonces, nos dice que si existe una relación entre Y y la X, y aquí nos marca un sí y nos marca un no, y aquí tenemos nuestra probabilidad. Nuestra probabilidad sería nuestra hipótesis nula y la hipótesis la alterna. Entonces nos dice que P nos salió igual 0.62, que fue el mismo resultado que nosotros nos dio en la operación que hicimos manual. Y nos dice lo siguiente: la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, puesto que P es mayor a 0.05. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que nuestro valor de P es 0.62. Entonces, si nos damos cuenta,
este valor P vendría siendo arriba del 0.05, que no es un nivel de significancia. ¿Ok? Entonces, aquí igual lo vemos. Dice que si existe una correlación entre Y y X, y nos marca lo siguiente. La correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, puesto que P es mayor a 0.005 del nivel de significancia. Entonces, nosotros con esta, exactamente con esta, podemos contestar nuestra primera pregunta del ejercicio. Si nos vamos a nuestra presentación, nos iríamos aquí y nos dice: hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Entonces, vamos a poner por separado las preguntas. Y podemos hacer dos cosas, ¿no? En mi caso, yo voy a pegar tomar una captura de pantalla, y aquí me da exactamente la información que él quiere saber, y procederé a pegar aquí. Entonces, lo que haré será, yo creo que en esta la voy a pegar en la siguiente, y solamente voy a borrar esto. Aquí está, y aquí solamente borrar esto. Y aquí ya tengo la primera respuesta. Esto lo bajo para tener más espacio. Y con esto contestamos la primera pregunta, ¿no? Entonces, si queremos seguir observando, nos dice aquí la ecuación, en esta parte de aquí, ¿no? En los comentarios. Nos dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X, que Y vendría siendo 71.83 más 0.02286.2, que vendría siendo X, y nos dice: si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir el coeficiente intelectual para un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, o hallar la configuración del tamaño del cerebro que corresponde a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Nos dice que una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. ¿Okay? Nosotros podemos tener una X que sea significativa o estadísticamente dentro de, pero no sea causada por un valor de Y, ¿no? Eso es lo que nosotros entenderíamos. Entonces, esto ya lo subimos aquí y vamos a ver qué nos dice la tercera pregunta. Nos dice que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces, vamos a ver si aquí tenemos una forma. Y nos dice algo al respecto sobre eso. Nos dice la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño de centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. Pero nosotros, ¿cómo podemos determinar esa parte de ahí? Es un poco más sencillo. Aquí tenemos nosotros la tabla para empezar. Entonces nos dice que si las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Si nos damos cuenta, el tamaño del cerebro viene aquí en esta fila, ¿verdad? Y el tamaño, o así que el coeficiente intelectual, que es la inteligencia, viene en la fila de abajo. Si nosotros vemos y decimos como que este cerebro, nuestro primer cerebro muestreado, pesó o tiene el tamaño de 965 centímetros cúbicos y tiene una coeficiente intelectual del 90. Nosotros, si nos vamos a sentido común, supondríamos que
entre mayor tamaño del cerebro es mayor el coeficiente intelectual, pero no tiene nada que ver esto. ¿Por qué? Si nosotros ponemos atención a los datos, no necesariamente que realicemos una gráfica, pero ponemos atención a los datos, vemos que el tamaño del cerebro, en este caso es de 1029, y su coeficiente intelectual es más bajo. ¿Ok? Y así no podemos seguir hasta acá. Nos dice que el tamaño es de 1077 y el coeficiente es de 97. Pero si nosotros buscamos uno que sea más chico, nos encontraremos que el tamaño o el coeficiente es más grande. Entonces no tiene nada que ver que entre más grande sea su cerebro, serán más inteligentes. Entonces ponemos que no, debido a que viendo los datos obtenidos podemos apreciar que el CI no va relacionado con el tamaño del cerebro. Ok, aquí ya terminamos el ejemplo y nos iríamos al ejercicio puesto por el profe. Y nos dice que es un ejercicio con respecto al calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre temperatura global y la concentración de dióxido de carbono o CO2. Nos dice que a continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos de Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ok, para esto solamente tenemos una pregunta. Ok, no nos está pidiendo más. Nosotros en la actividad del profe nos manejó este problema, ¿no? Debemos abrirlo y haremos básicamente lo mismo que hicimos con el ejemplo. Entonces vamos a darle en estadística para hacerlo igual. Nos vamos a ir a correlación y acuérdense que aquí no tenemos ningún problema por si cambiamos los factores. Damos a aceptar y tenemos nuestra correlación de Pearson de 0.982. Ok, entonces para ir un poco más rápido, abrimos el asistente, el de regresión, la regresión simple, aquí pondremos temperatura y partes por millón, y será, lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo nos sale. Y tenemos los siguientes datos. Nos dice, existe una relación entre Y y X. Y nos dice que sí. ¿Por qué nos dice que sí? Ok. Vamos a ver nuestro valor de P. ¿Sale? Nos dice que P fue de 0.001. Y nosotros tenemos lo que es la hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Donde la hipótesis nula nos dice que P es menor a 0.001. Bueno, puede ser menor o igual, ¿no? En este caso nuestro valor de P fue de 0.001, que quiere decir que está bien, ¿ya? Con respecto a eso, está bien. Esa será la relación. Y nos dice, tenemos nuestra gráfica lineal ajustada para un modelo lineal, donde nos marca que la Y es igual a 10.48 más 0.01092 en X. Y aquí nos dice sobre la correlación entre Y y X. Y más abajo nos da la siguiente información. La correlación positiva R es igual a 0.89 indica que cuando el CO2
parte por millón aumenta, la temperatura en centígrados también tiende a aumentar. Entonces, en este caso sí podemos determinar que sí hay una correlación positiva para estos dos variables que tenemos, ¿no? Entonces, nuestra primera pregunta o nuestra última pregunta, el ejercicio nos dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración. Aquí nosotros podemos poner dos cosas y vamos a ponerle dos para que esté más completo así que la contestación. ¿Vale? Ponemos aquí, no es necesario poner todo porque aquí básicamente no la da, pero haremos el recorte. Aquí está. Vamos a poner la imagen. Y pondríamos la respuesta. Entonces, en este caso, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura? Le ponemos que sí, sí existe, debido a que cuando el CO2 aumenta, la temperatura tiende a dar en aumento también. Entonces aquí nosotros ya respondemos con esta parte de aquí y también tenemos la parte ilustrativa de lo que es el ejemplo. ¿Ok? Entonces en este caso ya finalizamos lo que es el ejercicio o el ejemplo y junto con él el ejercicio también para podernos pasar a al siguiente punto, que es regresión. Tenemos lo que es regresión y tenemos algunas definiciones. Nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, lo que tenemos x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Para eso tenemos que y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, que se llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y la y llamada como variables de respuesta o dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad de esta. Se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. Dice, en un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos de x y, un residuo es la diferencia entre el valor y, muestral observado, y valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos la y de predicho, que es igual a y sobre y chetada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor a una suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y chetada predicha, es decir, un gráfico de residuos es una gráfica de puntos x, y menos y chetada. Ok, para esto tenemos un ejemplo, que tenemos el ejemplo de las edades y tamaño de la cintura de los hombres. Nos dice lo siguiente: a continuación se presentan los datos
las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. De aquí vamos a determinar la ecuación de la regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre si su edad fuera de 20, 40 y 60 años. ¿Ok? Para eso vamos a abrir Minitab y aquí tenemos ya la actividad de los datos que nos dio el profesor. ¿Ok? Nos vamos a ir a estadística. Vamos a dar en regresión y gráfica de línea ajustada. ¿Ok? Aquí yo ya lo tenía seleccionado, pero igual, procederemos a hacerlo otra vez. Aquí queremos tener que la Y es el tamaño de la cintura. Perdón. Nuestra Y sería el tamaño de la cintura y la X sería con relación a la edad de los hombres, ¿no? En gráficas, nosotros por lo default la marca aquí, pero nosotros pondremos que nos dé 4 en 1 para tener las 4 gráficas. Ya lo saben, nivel de confianza siempre estará en 95, lo dejamos igual y damos en aceptar. ¿Ok? Entonces nos vamos a regresar nuevamente a nuestra aplicación y nos dice que determinemos la ecuación de la regresión. ¿Ok? Para eso yo ya la tengo aquí, pero obviamente tuvimos que grabar esta parte para pues dar con este resultado, ¿no? Y fue así. Recuerden que lo que hicimos ahorita nos dio estas dos ventanas, ¿no? Que aquí tenemos la gráfica de línea ajustada del tamaño de cintura con la edad de los hombres. Entonces, esta fórmula que está aquí, esa sería nuestra ecuación. Entonces nosotros agarramos, copiamos esto y lo pegamos como nuestra primer pregunta o nuestro primer punto del ejemplo, ¿no? Y aquí está, que sería 59.64 más 0.6259, que es la edad de los hombres. Y pues ya, en la siguiente tenemos un último ejercicio que nos está pidiendo la predicción con respecto a 40, 20, 40 y 60 años, ¿no? Y esa ecuación la vamos a ocupar para eso. Entonces nos vamos a la segunda que nos dice determinar los gráficos de residuos. Los gráficos de residuos no son estos, ¿no? Tenemos 4 posibles gráficos de residuos. Cada uno nos interpreta de forma diferente, pero al final los resultados vienen siendo lo mismo. Si nos damos cuenta, aquí nos está diciendo que tenemos un -10 y está en la posición más o menos, viene siendo como un 2 o un 3. Entonces, aquí tenemos igual, -10, que esto es igual a un 2, ¿no? Porque como que está el punto 5, viene siendo un 2 aquí. Entonces, solamente lo único que cambia es la interpretación de la gráfica. Bueno, no la interpretación siempre hace la misma, pero el diseño de la gráfica, pues sí es diferente, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de probabilidad normal, esta es de ajuste, de histograma y versus el orden. Entonces, nosotros para mostrar una mejor solución del problema, mostramos las 4 gráficas, que fue lo que pusimos de este lado, ¿no? Entonces nos vamos para nuestro ejercicio número 3 y aquí, junto con esta ecuación que tenemos, usaríamos nuestra calculadora. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto y nos dice que es 59.64 más 0.6259 y a esto lo vamos a multiplicar por nuestra predicción que nos dieron de 20 años. ¿Ok? Vamos aquí y nos da a 72.58. Entonces abrimos y aquí está. 72.158 es la predicción del tamaño de la cintura para una persona de 20 años. Entonces aquí solamente sustituir este 20, lo cambiamos por un 40. Borramos el 2, ponemos el 4 para ahorrarnos todo el proceso. Igual, convertimos a decimales y nos da 84.676, ¿no? Ese sería el resultado para una persona, que ese sería el tamaño de una cintura para una persona de 40 años. O sea, obvio, sería manejándola a una predicción. Entonces, tenemos lo que es
para 60 años y convertimos a fracción. Aquí está. Dice que el tamaño de la cintura para una persona de 60 años a predicción sería de 97.194, ¿no? Ese sería para contestar nuestra tercer punto de la tercera pregunta. Y con esto pues terminamos la parte del ejemplo y nos brincamos al ejercicio de edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Ahora nos vamos a las mujeres y nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Dice que determinemos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad tenemos tres edades diferentes, 18, 36 y 54 años, ¿no? Entonces, ya lo tengo resuelto, pero igual vamos a hacerlo nuevamente para que nos quede un poco más claros. Aquí tenemos los datos, ¿no? Que son los 40 datos que nos está pidiendo. ¿Ok? Aquí están los 40 datos, las cuantas edades y las 40 tallas de las mujeres en cintura, que lo manejamos en centímetros. ¿Ok? Entonces recuerden que era estadística, vamos a regresión, gráfica de línea ajustada, y esto ya lo tenemos seleccionado por default, que viene siendo en Y pondremos el tamaño de cintura de las mujeres y en la X pondríamos la edad de las mujeres, ¿no? Recuerden que aquí seleccionamos 4 en 1 para que nos arroje las 4 gráficas. Vamos a aceptar y aquí tenemos, ¿no? Entonces recuerden que para nuestro primer punto nos está pidiendo determinar la ecuación de regresión y aquí ya no las da, ¿no? Gráfica de línea ajustada y esta es la ecuación 54.12. Ok, aquí está 54.12 más 0.8095. Aquí contestamos la primera y brincaremos a la segunda que nos dice determinar la gráfica de residuos. Nosotros ya la sacamos. Entonces, obviamente con nosotros, si nos damos cuenta, con hacer solamente un proceso, podemos contestar hasta 3 o 5 preguntas. ¿Por qué digo 3 o 5? Porque aquí con solamente un proceso que hicimos en Minitab, sacamos lo que era la ecuación de regresión, sacamos la gráfica de residuos y obviamente sacamos 4 diferentes gráficas. Más aparte, con eso podemos sacar, no es que nos doy los valores, pero ya teniendo la ecuación, nosotros ya podemos sustituir por las edades de que vamos a hacer la predicción de esta parte, ¿no? Como lo fue en este caso. Entonces aquí, nuevamente usamos la calculadora. Vamos a 0, 54.12 más 0.8095 por, creo que era 18 la primera edad. Ok, sí, era 18. Y aquí está. Para una persona de 18 años, el tamaño de su cintura sería de 68.691 en centímetros, ¿no? Y aquí solamente vamos a sustituir de 18 a 36. Damos igual. Y aquí está. 83.262. Sería el tamaño de la cintura para una mujer de 36 años. Sustituimos ese 36 por un 54. Y aquí está. Sería de 97.833 centímetros para el tamaño de la cintura de una mujer de 54 años. Ok, entonces por esto, ya solucionando esto, pues esto fue un poco más sencillo, la parte de regresión. Damos por concluido la actividad número 1 y en el siguiente video hablaremos sobre el proyecto. Muchas gracias.